lo último es que el gobernador Zamora, Santiago del Estero, está reclamando 400 millones por el tema del IVA. Por el 400 IVA. millones. Sí, solo para la provincia. O sea, cuando la Corte ayer decidió que la medida del gobierno en realidad debía resarcir por más de 5.600 millones de pesos a las provincias, fueron 15 las provincias las que hicieron la presentación, entre ellas fue la de Santiago del Estero, y ya el gobernador Zamora está reclamando que se le envíen cuanto antes estos 400 millones de pesos. Lo que dijo ayer Germán Garabano, el ministro de Justicia, es que van a cumplir con el fallo de la Corte, hizo los cuestionamientos políticos, que inclusive la propia Elisa Carrió habló de los ministros peronistas de la Corte, por Lorenzetti, Maqueda y Rosati, que fueron los 3 miembros de la Corte que votaron a favor del reintegro del dinero. No se expidieron sobre la cuestión de fondo, si había que seguir aplicándose o no la reducción del IVA, porque sabe la Corte, acá la Corte también tiene pulso político, sabe que dar marcha atrás con esta medida, ¿qué va a generar, Mauro? Que ya subieron los precios, porque la verdad esta también, y te la puede decir Lucio o Miguel Ángel Calvete, la verdad, los productos que se le había reducido a cero el IVA tuvieron un incremento entre el 5 y el 10% promedio. Entonces, la realidad es que si la Corte también fallaba dando marcha atrás con esa medida, eso automáticamente iba a disparar precios. ¿Qué hizo la Corte? Lo que dijo fue, se perjudica a las provincias, que se les reintegre la plata que no percibieron por la devolución del IVA, y después la cuestión de fondo que se resuelta más adelante. Mariana, en realidad la Corte lo que plantea es otorgar la medida cautelar, es decir, no va a la cuestión de fondo, simplemente se expide para una medida cautelar que es con urgencia en la demora, es decir, justamente se trata de una medida urgente, y es eso lo que se cuestiona desde el punto de vista político, porque claramente la Corte no se expide tan rápidamente en ninguna de las medidas cautelares que se presentan, pero en este caso lo hizo en tiempo récord y en una época de campaña electoral. Y la verdad es que desde el punto de vista técnico, el fallo de la Corte es bastante cuestionable, porque realmente deja un antecedente nefasto respecto a lo que es la baja de impuestos. Y eso es lo criticable, porque no se tienen en cuenta condiciones de vulnerabilidad que está viviendo hoy toda la población argentina y que se traducen en las altísimas cifras de pobreza. Y ese criterio sí había sido considerado por la Corte en otras situaciones, como cuando se falló a favor de las jubiladas respecto al impuesto a las ganancias. Es decir, se toman cuestiones puramente técnicas para otorgar una medida cautelar, y que en definitiva va a generar más inflación, porque si no pueden cobrarse más impuestos, la única forma que el Poder Ejecutivo le gire los fondos a las provincias es emitiendo dinero. Pero no hay estamos de otra acuerdo forma. en que la Corte tampoco puede permitir que se dicte un decreto de necesidad y urgencia. Pero podría haber dicho, Congreso para que se tenía que llevar al Congreso el debate hasta tanto dejaba la medida cautelar firme, pero no se llevó al Congreso. Déjeme terminar. ¿Qué es lo de la harina? ¿Que aumentó? Sí, el aumento que tenemos, que venimos aumentando en su momento. No, pero parece que aumentó más todavía. ¿6% no era? Mirá, se habla, sí, puede ser un 5, un 6%. Yo te quiero dar el número específico, porque me lo acaban de pasar ayer, Mauro, como te habrás dado cuenta. Ayer River Boca se convirtió en la atención de todos, pero esta noticia es interesante. La harina a las panaderías por 50 kilos se vende harina 3 ceros, 1.220 pesos, o 1.210 si vos comprás más bolsas, y harina 4 ceros, 1.320 pesos. La locura, ¿no? Así que vuelve a aumentar el precio de la harina. ¿Por qué, Miguel? Bueno, el aumento es sistemático. Pero no para nunca. No nos olvidemos que es un commodity, está directamente ligado al dólar, aumentó de forma lineal. En la última devaluación no se había trasladado todo el aumento ni al aceite ni a las harinas. Por la baja del impuesto, ¿no? Justamente el tema de la baja del impuesto. Claro. Razón por la cual en algún momento esa devaluación contenida se iba a trasladar. Y bueno, todavía falta que aumente un poco más.
lamentablemente. Todavía falta, comente un poco más. Y ¿Cuánto más? están hablando entre 4 y 5 puntos más. Hay que destacar algo. La baja de impuestos para estos productos de primera necesidad no fue solamente para que baje el precio, sino porque como son precios que están en la mayoría de los casos dolarizados, o sea que son precios que cuando aumenta cuando se devalúa la moneda se trasladan automáticamente. Lo que hizo el gobierno fue anticiparse y decir, bueno, te bajo los impuestos para que el aumento no golpee tanto, pero no se buscó una baja del impuesto, porque ayer se decía, no, acá hay fraude, perdón, hay especulación de parte de los empresarios subiendo de más. Yo creo que hubo... Especulación hay. Siempre que no hay un mercado de precios hay especulación. El precio del pan que se hace con cereales que se cultivan en este país está atado al dólar es porque los empresarios especulan. No debería estar atado al dólar el precio del pan y el precio de la harina. Pero si es lo que, si vos lo podés vender afuera en dólares, ¿por qué no lo...? Eso tiene que haber regulaciones del Estado. Bueno, sí, pero estamos hablando de la situación actual. No están bien funcionando lo que debería ocurrir con determinados productos o insumos de la canasta básica, que son las regulaciones del Estado en función de cupos para el consumo interno. Sí. Pero más allá de eso, no como recién decíamos, la quita del IVA fue a los efectos de atenuar el impacto de que no golpee tan fuerte ese Pero ¿qué ocurre? Un éxito relativo y que terminó siendo inflacionario, porque más allá de que se licuó esta quita del IVA, en la forma que se instrumentó este decreto de necesidad de urgencia, lo hablamos en alguna oportunidad, al ser el minorista agente de tener que retener y tomar ese crédito fiscal, obviamente lo va a trasladar al precio porque es dinero paralizado, ¿no? ¿Qué sigue subiendo? ¿Todos los alimentos están subiendo? Los alimentos de primera necesidad sí, y si desagregamos respecto a lo que hablamos de la inflación, que a nosotros en el caso de Indecom nos está dando 6,2% el promedio, pero desagregando alimentos... Septiembre, ¿no? Septiembre. Sí. Desagregando alimentos de canasta básica, los alimentos están superando holgadamente entre el 8 y el 10%. ¿Pero por qué sigue subiendo? Bueno, hay situaciones donde la inflación mayorista fue del 11%, no se trasladó al precio minorista. Y se va trasladando de a poco. Y se va trasladando de a poco. No se trasladó todo lo que es el tema de combustibles. No nos olvidemos que el gobierno congeló, descongeló. Ahora está descongelado. Pues, está descongelado. Me parece. Sí, creo que siempre estuvo congelado. Sí. Pero más allá de eso, el caso de la logística y la distribución en Argentina tiene una incidencia muy, muy fuerte. Y un 4%, un 5% en combustibles implica en el producto en góndola casi medio punto de inflación. Entonces, es un tema no menor, razón por la cual en esto el gobierno creo que si habría que haber regulado algo es justamente... ¿Qué hace la gente? ¿Cuál es el valor de la gente? La gente obviamente... El combustible subió 4%, se trasladó a un 0,40. Se traslada entre un 0,3 y un 0,4, sí, más sí, o menos eso es... Sí, un 10% de lo que sube combustible sube proporcionalmente es un punto. Los alimentos. 0,9. Puede ser que ya nos acostumbramos a que aumenten los alimentos, no fijamos nada. Estamos acostumbrados, pero por otro lado también notás una compra mucho más planificada y mucho más racional. La gente racionaliza y raciona mucho más sus compras, y hoy lamentablemente el promedio de consulta donde cada persona adquiere sus productos ya está superando el 3,2 puntos de venta consultados. Es decir, para hacerse de una compra antes la gente estaba entre 1,8 y 2,2 puntos de venta, sí, ya sea carnicería, verdulería, almacén. Hoy está en 3,4, es decir, evidentemente la gente por semana recorre más. No en compra, sino cuando vos vas a conformar tu compra, sí, antes lo hacías en un punto de venta, en 1,8 puntos de venta, casi sí, 2 puntos de venta. Sí, ibas hoy prácticamente a la verdulería y al chino. Exacto. Hoy vas a la verdulería, al chino, a la quesería, exactamente. Y entonces, por ahí un almacén, eso, un supermercado. Habla de una compra mucho más racional y mucho más planificada, que la gente obviamente busca precios, ¿no? ¿Hasta cuándo va a subir esto? Los alimentos y todo, ¿hasta cuándo calculás? Hasta fin de año va a haber una inercia Sigue subiendo. inflacionaria. Sí, O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Va a haber una inercia inflacionaria, no va... Entonces estamos hablando del 6% que era chico. El 6% para septiembre. En el caso de octubre, vamos a ver qué proyección hay, pero no nos va a dar menos de 4 puntos. Y ya estamos... No menos de 4 puntos no en menos de 4. octubre.
en el caso de alimentos, Sí. si estamos hablando que para el 2020 se está manejando una inflación, una ponderación de 34 a 37 puntos. Bueno, 2020 hay que ver qué medidas, qué Mauro, país. ahí sacamos la cuenta de la harina, de cuánto aumentó. La bolsa de 50 kilos estaba 1.160 pesos y pasó a 1.220. Entonces, ¿cuánto vale el pan ahora? Aumentó, no, es que no es que la panadería te lo traslade inmediatamente no. al pan, No. porque entre otras cosas la gente compra poco. Anda a comprar el fin de semana. No te lo traslada inmediatamente, digo, no, esto es de ayer. Bueno, Por ahí te lo trasladan mañana, pasado, Seguramente eso el dice, fin de semana. el fin de semana se va a estar. Yo pagué. Pero bueno, ahí está el tema. Yo pagué el sábado en el supermercado el pan que lo elaboran ahí. no se compra ahí. Es rico. Ya sé, pero no se compra, se compra en la panadería. De la cadena francesa. Bueno, ¿y cuánto? 110 pesos el kilo. ¿Cuánto debería estar? No es tan 110. caro. Y en la esquina de mi casa, que está el despacho de pan, pero de una panadería de ahí de la zona, 100 pesos. 100 pesos. Sí. O sea que son los dos. dos precios que yo sé fehacientemente, pues son los dos lugares donde Alrededor compro. de En 100 conurbano es pesos en esto. general. Alrededor de Conurbano, y 100 acá en pesos. Capital es entre 100 Pero y 120 pesos. en Capital, según el barrio, es más caro. Porque Es más el caro. caso que está dando Mariana es de Conurbano. de Buenos Habíamos hablado Aires, de mucho claro. más, ya me parece, ¿no? Y en algún momento sí, que alguna 120, panadería 150, está 120. depende. 150, 180 lo Depende de la Depende panadería ¿Qué panadería? El punto Pero de vos de venta 100, 110, 180 tenés una diferencia Bueno, tremenda. pero Es que no hay referencia de precio, ese es el otro Hay una problema. distorsión muy ¿Podés grande. vender el pan a 180 Es pesos? que, a ver, si uno hoy va al supermercado o lo que fuera y ve un producto y no lleva una contabilidad directa de cuánto fue aumentando, realmente no hay referencias de precios y eso hace que la especulación sea mucho más grande. O sea, y por eso también se pueden trasladar precios y aumentos por encima de lo normal y se puede especular incluso con esto. Pensá que un mismo producto en dos supermercados de una misma cluster, un mismo clúster, de una misma zona, tienen diferenciales de hasta 40%, 30%. 60 pesos contra 40 pesos. ¿Qué más está aumentando mucho de alimentos? Fundamentalmente todos los que están ligados a commodities, porque obviamente está la especulación de Perdón, y está atracción el del dato de que esta semana aumenta la yerba, esta semana Sí. que viene aumenta la yerba. yerba, aceite, Digo, leche, sí. azúcar. Es decir, todos aquellos que están ¿Qué hacemos? ligados, que fueron los que se ¿Qué harán desafió en el el IVA. ¿Qué hacemos? Eh, Porque si vos sin yerba, sin pan... Fundamentalmente creo que acá obviamente se está hablando del acuerdo de precios y salarios. ¿A dónde está? Bueno, Bueno, se mirá, debería, pero sigue más allá aumentando de que todo. es una voluntad o un deseo Sí. del próximo gobierno, creo que ya es hora de que se sienten a Estamos todos esperando el 27. negociar. Hay mucha especulación con eso, mucha especulación y mucha especulación de la industria, sobre todo de la industria, de aquellos que están vinculados a la industria exportadora. Entonces, Pero más allá de los acuerdos de precios, perdón por la interrupción, el próximo gobierno va a tener una situación muy compleja porque el déficit fiscal con el que se van a encontrar, producto de que este año estamos en recesión, por lo tanto los impuestos que se van a recaudar el año que viene van a tender a la baja porque no se generaron ganancias para tributar sobre eso. Pero perdón, Respecto no sé si recordás a la el dato que recaudación, dimos de la recaudación. por eso la recaudación Es fue malísimo. 42% Es el peor dato. interanual, o sea, Es- teniendo el impuesto a las retenciones, que es un impuesto que se impuso hace un año, es decir, no estamos en presión teórica récord, es decir, nunca existieron tantos impuestos en Argentina como hoy, Sí. y eso hace que ya no se puedan se crear recauda nuevos menos, impuestos. claro. Entonces, más allá de los acuerdos de precio que te podrán servir en un primer momento, porque después ya sabemos cómo funciona eso y se terminan trasladando en otros productos, el año que viene el próximo gobierno va a tener un compromiso terrible con el tema de precios porque vamos a estar en déficit fiscal y no va a haber de dónde sacar plata. Por lo tanto, no solo va a haber que hacer acuerdos de precio, la clase dirigente va a tener que interpelarse y de alguna forma reducir el costo de la política, que es lo que no se está discutiendo y realmente ya no hay de dónde más Pero, sacar. perdón, Los me contribuyentes perdón. no pueden pagar un peso más de Pregunto, impuestos. ¿me parece a mí o el de ayer fue el peor dato de recaudación de todo este De gobierno? todo esto, Sí. sí, de todas estas Digo, cosas. no digo Cuccioli que está hace un año, no digo Abad. no, del Digo, periodo de Macri, Sí, sí. en contra la No nos inflación. olvidemos de algo. Hay una migración de pequeñas y medianas empresas
e incluso medianas Una y migración. ¿A dónde? de la economía formal Sí. a la economía informal. ¿Qué quieres explicar un poquito Y más? que básicamente No te facturan. tenés una pizzería en blanco, la cerrás y te vas a tu casa. no la cerrás. no te facturan, no te facturan o pasan a tener los empleados en negro y dejan de tributar. Y eso se pasando refleja, eso. está pasando La eso. ilegalidad Le dicen a los empleados, Es decir, mira, perdona, Mauro, no es que se el cae la emple- actividad, es decir, se cae El la actividad empleado te económica. acepta, dice paso de Mauro, Mauro, muchas con veces el la gente desempleo se que trabaja. hay, con el desempleo que hay, que es récord, cualquier actividad que esté en la informalidad encuentra empleados que quieran trabajar solamente para comer. Exacto. Por lo tanto, ese es el verdadero problema que hay desde el punto de vista fiscal, que hay un nivel de informalidad terrible Que y va en que en aumento, momentos de crisis generan especulación, porque Claro. el empresario que no emite factura se está llevando márgenes por encima de lo que corresponde. Es que- Entonces hay como una no hay especie de ningún descontrol. no hay control que sobre no- Pero el empresario que no emite factura también. Para mí no lo que también tiene debería. una presión tributaria que es desmedida respecto para la actividad económica que hay. Totalmente. También. Entonces, Desmedida para esto es todos. como el huevo y la gallina. Por eso, el acuerdo no es solamente un acuerdo de precios, sino un acuerdo de precios, salarios y sí Pero, o sí una pero no hay que reforma ser, no hay que ser tarifas, servicios y hipócritas, no hay que ser hipócritas, y la informalidad en la Argentina nunca bajó del 40%. Así nos estaba yendo bien, Ahora hay con más, por lo soja, récord, con Pero en- ahora que nos en va mal, trabajo- porque siempre la no, excusa en- es como, en no, trabajo estamos llegó mal, al entonces 33. no pagamos impuestos. No, No se pero trata. en trabajo llegó al 33. El mejor número, cuando termina el Qué gobierno de bárbaro Cristina eso. Kirchner, era 33% de informalidad. Y otro fenómeno que está Difícil de ocurriendo... calcular, ¿no? Bueno, ¿Cómo bueno, calculas lo no bueno, pero registrado? está bien, pero que cruzás CPH contra pero- ANSES. Lo que no Pero sabía- y otro fenómeno es que te empiezan a ofrecer comida hecha en casas. Los volantitos de delivery que te empiezan a tirar por debajo de la puerta o que te lo dan en la Son calle nuevas actividades. son ¿no? de Informales. pizzerías, comida hecha en casa, obviamente bromatología cero, no te da Sí, factura. los fija. showroom también, porque si no parece que va Es toda la verdad. comida, pero todo lo que Sí, te venden, los no, un showroom showroom, Si no, es esto habilitate, pagá los impuestos. Está pasando esto, estamos totalmente desmadrados. Igual los showroom está bien, pero los showroom... No, digo porque uno parece va- como que tiene una connotación de no, comidas, lo que fuera, no, hay marcas No, que no, se... no, viene- pero viene- en los viene showroom la consumible, viene realidad durables, también es todos lados. que vos lo que te encontrás es que te dan factura. Yo he ido a comprar a los espacios Pero no están y te dan habilitados esos factura. locales para recibir gente. Entonces estás informalmente No, registrado. muchas veces sí, pero creo Por que... algo, por algo un señor que tiene un local a la calle tiene una habilitación correspondiente, paga Pero- los impuestos Pero también- yo estoy de correspondientes. acuerdo con Pero vos, vamos pero a un vos tema sabés vamos que al tema de fondo, sí, que pero- no hay consumo. Bueno, pero yo también, Todo eso, digo, también tenemos que ver que las cosas han cambiado. Hoy tenés un sistema, que no quiero decir el nombre, pero que compras todo por internet, que tiene monopolizado el negocio y que vos, como un particular, sin abrir tu showroom, vendes productos y nadie tampoco lo Es el controla. Y eso, empresario se número supone, uno del y eso se país. supone que está todo en blanco. el Entonces, empresario contemos número todo. uno. Está también. haciendo la reunión con... Está- Y bueno, Pero y no eso es no una hay habilitación evasión para ahí. vender, pero si le pasa a alguien, a una persona que está Pero en un ¿cómo? departamento ilegal vendiendo algo, le pasa algo, se lesiona o lo que fuera, Sí. o hay una situación Pero yo complicada. voy a buscar productos a ese mismo lugar y no están pidiendo una habilitación ni nada por el estilo. Digo, a mí me parece que estamos en una economía donde la regulación no termina de ajustarse a la realidad. En eso coincidimos, Pero- Mariana. Además hay a ver, regulaciones. Estamos hablando de un país que en los últimos 4 años duplicó su tasa de desocupación. Entonces es lógico que la gente se la rebusque como pueda. Les decimos showroom cuando queda de General Paz para acá. Cuando queda de General Paz para allá le decimos club de canje, le decimos economía informal. Hay un gente club que sabe hay un club de la canje. vida. Hay un club de canje. Hay varios Existe, clubes de sí, canje. por supuesto. ha resurgido Pero la mucho, informalización de la economía es una consecuencia de que no hay oportunidades en el mercado No formal. estoy de acuerdo porque cuando a la economía le va bien, la informalidad no pasa a la formalidad. Eso te lo El discuto 40 acá en la mercado mesa. pasa a niveles 40. muy, Pero muy lentos. ahí Se es recupera a lo que niveles es muy cuestionable el Estado. Cuando la economía le va bien, realmente el Estado debe bajar la presión tributaria e estimular e incentivar para que se regularicen los trabajadores, por ejemplo, se incentive Bueno, eso fueron el las empleo. promesas Bueno, de campaña que ahora anunció ayer y antes de ayer Macri, Creo que para justamente... creo si que es- el Estado debe ser el rector en esto, ¿no? Obviamente si se estimula una presión tributaria, por otro lado se va, pues, como consecuencia va a haber No lo un despedimos más, aumento. muchachos. Pego una vuelta política para saber a la tarde.